El vicecanciller de la República, Gerardo Torres, manifestó en una entrevista que para llevar a cabo las masivas deportaciones que anunciaba en campaña Donald Trump, tendría que contratar miles de agentes y gastar mucho dinero. Realmente el tema migratorio es el tema central de Honduras. Creo que ya casi llegamos con todas estas caravanas que se han ido, casi a los 2 millones de hondureños residiendo en Estados Unidos. Entonces, justamente para hablar de este tema, cómo va a ser, cómo se va a manejar, cuál es la expectativa del gobierno, porque eso es lo que nos interesa a nosotros como ciudadanos, conocer cómo se va a manejar esta relación. ¿Que va a haber un cambio? Va a haber un cambio, pero en ciertas cosas, no en otras, que es lo interesante. Incluso la misma embajadora Laura Dou aclaraba, las políticas migratorias son de Estado, no de presidente. Y las políticas migratorias van a continuar con la misma fuerza, tratando de contener la migración ilegal. Gracias por la invitación, es un honor estar aquí con usted, con un tema tan importante como el resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Hay que decir que el triunfo de Donald Trump incluso supera el triunfo cuando él por primera vez llegó a la presidencia de los Estados Unidos. En esta ocasión Trump gana el control del Senado, gana el control de la Cámara, gana el voto popular y gana el colegio electoral. O sea, es una victoria completa para el Partido Republicano y para Trump, que llega con un poder donde pocas veces... Absoluto, podemos decir, un poder absoluto. Y lo que decía ahora de la embajadora Dogu, cuando ella se refiere a que son políticas de Estado, es porque no es fácil cambiar las políticas de Estados Unidos. Sin embargo, Trump sí va a tener esa posibilidad, porque además todo el mundo sabe que tiene un control importante también en la Corte Suprema de Justicia. Es interesante también, cuando él ya da su discurso de triunfo, ya no va con aquella posición radical. Y que es lo que todo el mundo espera, ¿verdad? Sabemos que ya es un hombre mayor, es un hombre que ya experimentó realmente una persecución política y eso tal vez lo hace madurar un poco y no ser tan mediático. ¿Por qué lo que es mediático? Obviamente, la postura antimigrante ilegal, porque hay que decirlo, antimigrante ilegal es muy fuerte. Él quería construir su muro y lo dejó a medio palo y me imagino que va a construir el muro en ese periodo. Yo creo que lo que hay que ver también en términos democráticos es que no es solamente Trump ahora. Es Estados Unidos. Trump ganó en el voto latino, Trump ganó en el voto afrodescendiente, Trump ganó en prácticamente todas las minorías, le ganó a Kamala Harris. Entonces, el clamor, el sentimiento antimigrante, él solamente lo expresa, pero existe ya en Estados Unidos. Entonces, eso quiere decir que el pueblo de los Estados Unidos tiene una concepción de la migración que a nosotros nos parece errónea, pero que es indudablemente establecida en la cabeza de la gente. Las mujeres prefirieron en muchos estados votar a favor de las políticas de economía y de migración de Trump digamos, a sus derechos sexuales y reproductivos, a sus derechos individuales, ¿no? Las poblaciones latinas, a pesar de algunos comentarios racistas del señor Trump, igual le dieron el voto. Entonces, ¿por qué? Porque lo que él promete es parar una enorme cantidad de migración que está llegando hacia los Estados Unidos. Ahora bien, vamos a ver si en lo práctico es posible hacerlo. Yo escuchaba el reportaje que daba paso a esta conversación y estamos hablando de aproximadamente 20 millones de personas en situación irregular en los Estados Unidos de todas partes del mundo. Es un golpe a la economía, ¿verdad? Porque recordemos, la migración irregular, si bien es cierto, tiene componentes de narcotráfico, trata de personas, trata de tráfico de armas, pero también tiene un componente y una influencia en la economía. Totalmente, y además que para hablar un poco de los datos, es un porcentaje muy pequeño de esos migrantes que van a hacer actividades criminales a los Estados Unidos. La gente va a trabajar, pero digamos que ellos toman la decisión de hacer las deportaciones masivas. El 1% de esos 20 millones es una cantidad enorme de gente, ¿no? Estados Unidos tendría que contratar 10 veces más agentes de Homeland Security, debería de construir 100 veces más centros de detención, debería de gastar gran parte de su presupuesto, y ahí es un poco cuando eso entra en contradicción en la política también de austeridad de parte del gobierno, de reducción de impuestos y de fomento a los programas de apoyo a las personas. Aunque Estados Unidos es un país extremadamente rico, eso no quiere decir que tenga dinero para votarlo, ¿no? La economía del país también tiene a muchas personas afectadas que reciben apoyo de parte del Estado. Entonces, digamos, porque los hondureños somos un país de todos esos. De todos. ¿No? O sea, entre todos hacemos... Y tampoco es que somos mayoría, somos una minoría dentro de la minoría. Claro, nosotros, digamos que llegáramos a esos 2 millones o al millón, hay mucha gente de otros países más. Entonces, significaría que el Estado federal o el gobierno federal de los Estados Unidos
tendría que gastar millones y millones de dólares para hacer deportaciones. Trump ha hablado de volver a activar el mecanismo de amenaza extranjera de hace 100 años, ¿verdad? En la que se persiguió a gente alemana, a gente japonesa, a gente vinculada con el proceso de la Segunda Guerra Mundial y se expulsó del país. Eso en aquel momento era más viable porque era un país más pequeño y estaban en una guerra mundial. Querer aplicar eso ahora significaría pues prácticamente una guerra interna, ¿no? En la que todos los recursos del país serían para capturar migrantes. Ahora bien, eso no quiere decir que no van a hacer algo de eso. O sea, yo lo que quiero expresar, Emma, es que lo que ha prometido Trump es difícil hacerlo, ¿no? O sea, hacer el muro no fue porque él no quiso, es porque es muy caro, porque es difícil, porque cruza un desierto gigantesco. Deportar a toda la gente también es difícil, ¿no? Pero si se deportara el 1% de los hondureños que están en los Estados Unidos y empezaran a llegar en aviones a los aeropuertos de Honduras, eso generará una carga muy fuerte para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y habrá que tomar medidas en ese sentido. Ahora bien, es la otra contraparte. Número 1, ¿cuál fue la reacción del gobierno con el triunfo de Donald Trump? ¿Se sorprendieron? La verdad es que no. Yo siento que esa historia que nos contaron de que estaban empatados, de que se mantenían empatados, para mí tenía que ver un poco más con la manipulación mediática, porque aunque los medios decían que están empatados... Sí, pero la diferencia, por ejemplo, era 150 y pico Donald Trump, cuando empezaron ya los primeros resultados, ¿veis? Kamala salía con 70 y pico, entonces uno miraba aquella diferencia abismal. Total, entonces por eso le digo que yo siento ustedes, cuando ya los primeros resultados, ustedes dijeron... Es que yo, la verdad, creo que el señor Trump iba a ganar, o sea, tenía claro que iba a ganar hace varios días. Pero no imaginaba tanto. Tanto no. Yo creo que incluso ahora que usted decía de su discurso, cuando él acepta el triunfo, él está un poco sorprendido, ¿no? Es que fue realmente importante, ¿no? O sea, Trump, ¿qué pasaba? Aunque Kamala Harris en las encuestas decía que podía estar empatada con Trump, en los colegios electorales siempre fue ganando Trump. O sea, la apuesta de los demócratas era revertir algunos estados claves y Trump eso lo supo. Si ustedes se ven los resultados de esta elección, Trump ganó en exactamente los mismos estados que le ganó a Hillary Clinton, sí, con la diferencia de que esta vez no perdió el voto popular, que la vez pasada lo había perdido por 1 millón de votos, esta vez se lo va a ganar a Kamala Harris. Entonces, el escenario de que Trump era presidente para nosotros era muy posible, ¿no? Y en ese sentido, nosotros hemos establecido canales de comunicación con ellos, con el partido. Pero los republicanos han sido bastante, especialmente los senadores republicanos han sido muy duros en contra del gobierno. 3 senadores. O sea, por eso yo decía ayer a algunos colegas periodistas, yo les decía, la verdad es que la presidenta ha recibido congresistas de las 2 cámaras y senadores de las 2 cámaras. Pero hay 3 congresistas, que no son senadores, que se expresan todo el tiempo en Twitter en contra de la presidenta. Pero esos son 3. Es el equivalente a que un diputado de Honduras se expresara mal en contra de otro país con el que nosotros somos amigos. La posición, tanto en el Senado como en la Cámara, como en el Departamento de Estado, como en la Casa Blanca, con el gobierno de Honduras, es bastante franca y bastante amigable y de mucha cooperación. Entonces, no es cierto que el Partido Republicano esté en contra de la presidenta. Hay 3 congresistas, que además creo que los 3 son de Florida, sí, que responden a una estrategia además internacional que tiene mucho que ver con el tema de América Latina, de Venezuela, de Cuba. O sea, son de origen cubano casi, los 3 creo. Creo que los 3 son de origen cubano y bueno, tienen esa posición política que bueno, es la de ellos, pero que eso no refleja, ¿no? Nosotros hemos tenido comunicación directamente con la oficina del señor Trump. ¿Ya se comunicaron? O sea, el gobierno de Honduras ya se comunicó con la oficina de Trump. Desde antes de la elección. Hay que recordar también que hubieron un intercambio de comunicación entre el hijo de Trump, que en esta ocasión Donald Jr. asumió, digamos, ese papel que tuvo Ivanka en el primer periodo. Entonces él un poco está... ¿Ustedes la relación ha sido con el hijo de Donald Trump? Y con el equipo de él, digamos que la coordinación del equipo del Partido Republicano. Lo que nos informaron es que ellos están por constituir el equipo de transición. Y con el equipo de transición es cuando ya uno ya empieza a ver quién se perfila para ser secretario de Estado, secretario de State, que es el equivalente al canciller de ellos, quién va a ser el Chief of Staff. Hay alguna gente que dice que la señora que el señor Trump presentó en el cierre, que es una señora que dijo ella es el cerebro de esta operación, es la jefa de campaña, podría convertirse en la jefa de gobierno, que es el Chief of Staff, y vamos a ver cómo se organiza. Hay que recordar que ellos tienen una transición similar a la de Honduras, son 2 meses. El 20 de enero, ¿verdad? toma posesión. Entonces, de ahora al 20 de enero tendremos ese proceso. Y yo creo que eso es bien importante que ustedes ya hayan hecho acercamientos, ya intercambio, porque lo que la gente
o sea, y el ciudadano común lo que le preocupa es que hay un rompimiento de relaciones, y somos realistas, porque sabemos la remesa. O sea, la economía de Honduras vive de las remesas. Familias, miles de familias, millones de familias de Honduras viven de las remesas. Y esto nos da como un poco de tranquilidad. Ahora bien, ¿están preocupados ustedes, vicecanciller, por el hecho de este cambio? Trump es un poco muy diferente a los demócratas. Y sabemos que él es una persona que lo que él siente lo expresa. ¿Esto es favorable o desfavorable para yo ustedes? creo que es un estilo diferente de los demócratas, pero creo que la política es muy similar, ¿no? Solo para poner algunos datos. Cuando nosotros ya conocemos a Trump, o sea, no es algo nuevo. Trump ya fue presidente de los Estados Unidos, ya vimos cómo se comportó con la región, ya vimos cómo se comportó con los migrantes. Como le digo, hubieron cosas que se prometieron, no todas se hicieron. Lo que es diferente en esta ocasión es que el gobierno de Honduras es muy diferente al gobierno que había en aquel momento. Yo recuerdo cómo la sociedad civil, cómo los sectores de la academia, los sectores de los derechos humanos, le reclamaban al aquel entonces presidente Juan Orlando Hernández que dijera algo, que tomara una acción al ver a miles de niños hondureños separados de sus familias, ¿no? Niños que prácticamente estaban en jaulas, separados de su familia. Cuando la presidenta Xiomara Castro viajó a McAllen hace poco más de un año, todavía habían casos de niños que no habían vuelto a ser unificados con su familia y ya habían pasado 2 o 3 años desde que Trump había dejado la Casa Blanca. Entonces, yo creo que lo que la gente puede esperar es que nosotros vamos a mantener una buena relación con los Estados Unidos, pero que vamos a mantenernos muy pendientes de la situación de la población hondureña migrante en ese país. Yo creo que Trump gana las elecciones en buena parte por su eslogan de America First, ¿no? Que es América primero, y primero los intereses de Estados Unidos y primero los intereses de la población de los Estados Unidos. Yo creo que el gobierno de Honduras no tiene que hacer nada diferente a eso. Para el gobierno de Honduras primero deben de ser los intereses de Honduras y primero deben ser los intereses de la población hondureña. Entonces, podemos mantener una relación amigable con los Estados Unidos sin que eso signifique abandonar a la población migrante de Honduras. Si existen atropellos, si existen malos tratos, si cualquier ciudadano hondureño es víctima de cualquier tipo de vejamen por Estados Unidos o por cualquier otro país, es responsabilidad del gobierno de Honduras velar por los intereses y salvaguardar el bienestar de esa población. ¿Qué es lo que vamos a seguir trabajando? ¿Qué es lo que trabajaríamos ya fueran demócratas o republicanos? Tratar de aumentar la capacidad de que hondureños puedan llegar a ese país con sus papeles en regla, que puedan llegar a trabajar, que los hondureños que están en Estados Unidos puedan pasar de un estatus irregular a un estatus de completa legalidad para poder trabajar. Eso lo vamos a seguir haciendo. Sí. Y aquí es el punto que, ¿cómo lograr esto? Porque sabemos que la migración se contiene con la generación de empleo. Y ha habido una contracción, hemos visto la maquila, porque también hay una competencia mundial, ¿verdad? Porque Honduras no es que solamente está sucediendo en Honduras, está sucediendo en miles de países, en centenares de países. ¿Realmente ustedes creen que peligran las ayudas con la llegada de Donald Trump al poder para Honduras? Pero eso lo vamos a analizar después de pausa con el vicecanciller de la República, Gerardo Torres, sobre las relaciones con Donald Trump. Él en este primer segmento nos ha revelado de que sí, oficialmente ya han habido comunicaciones con el equipo de Trump, pero que se está a la espera de que se nombre el gabinete de transición para mantener estas relaciones. Y nos ha aclarado también de que el caso, que solamente son 13 congresistas norteamericanos, los que mantienen un constante vigilamiento y ataques al gobierno actual. Brevemente es por sus posturas. Sin embargo, nos explica que las relaciones están bien, que es lo que al final yo creo que a usted, televidente que nos está viendo, a mí como ciudadana de este país, yo creo que a usted mismo, canciller, todos queremos llevar, como dicen, la fiesta en paz, con respeto, porque yo creo que la palabra respeto de ambos sectores es muy importante. Con esta administración de Biden ha habido un estir y encoge, porque hay que decir, ha habido una presión bastante fuerte. Sin embargo, el tema migratorio es uno, y nos ha explicado que, si bien es cierto, hay unas posturas de Donald Trump, pero que ellos creen que va a ser un poco difícil implementarlas al 100%, pero tampoco es que no las van a implementar. Y la embajadora Dough lo decía, las políticas migratorias no van a cambiar, porque es una política de Estado de Estados Unidos, y Estados Unidos tiene todo el derecho de proteger su territorio. Pero también, impactante, ¿verdad? Se estima que son unos 20 millones de migrantes irregulares que están en Estados Unidos. Esto es parte de este contexto. Ahora vamos al punto. Sabemos
de que la economía de Estados Unidos tampoco está en su mejor momento, hay una inflación bastante alta y eso fue uno de los puntos de quiebre para que los norteamericanos votaran a favor. Pero eso también se habla de que podrían haber recortes de ayuda. Recortes de ayuda y obviamente el Triángulo Norte ha sido beneficiado para contener la migración, aunque sabemos que ha sido mucho más para Guatemala que para Honduras. El Salvador no sé cómo está en la tabla comparativa, pero sí sabemos que a Guatemala se le ha dado bastante apoyo. ¿Ustedes temen realmente que haya un recorte de las ayudas? No, yo creo que hay que tomar en consideración un dato que es importante. El gobierno que está cambiando es el de Estados Unidos, no el de Honduras. Entonces, ellos también están muy interesados en establecer rápido comunicaciones con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Tenemos algunas cosas a nuestro favor como gobierno frente a la llegada de Trump. Nosotros podemos demostrar, porque los números nos los provee Homeland Security, que la migración de Honduras hacia los Estados Unidos se ha reducido considerablemente en los últimos 2 años. Del año pasado a este cierre de 2024, la reducción va a ser de más del 30%. ¿En 30% se ha reducido la migración irregular? De Honduras hacia Estados Unidos. De hondureños a Estados Unidos. Se ha reducido en un 30%, del 23 al 24, según lo que está pronosticado para el cierre del año. Cuando llegue Trump, eso es una carta a favor de Honduras de decir, mire señor Trump, aquí está. O sea, usted está pidiendo que los países tengamos políticas efectivas para reducir la migración a su país y eso es, digamos, lo que él siempre manifiesta que es lo que necesita para apoyar a los países. Aquí está, Honduras se lo puede demostrar, son datos de ellos mismos, que las políticas de la presidenta Xiomara Castro han resultado efectivas a nivel rural, a nivel de los sectores más pobres, para reducir esa enorme cantidad de migrantes. Yo por eso, Emma, me parece cómico, ¿no? Irónico ver cómo alguna gente del Partido Nacional andaba celebrando ayer como que fueran republicanos, ¿no? Una extensión del Partido Republicano, cuando realmente la relación de Trump con el Partido Nacional, cuando Trump fue presidente la vez pasada, pues no fue tan buena, ¿no? Justamente por el incremento de esa migración, por la corrupción que había en el gobierno de Juan Orlando, Trump se refirió de maneras muy groseras a Honduras y al gobierno de Juan Orlando Hernández. Y además, que Honduras nunca pues parecía que se hacían los sordos acá, también se hacían los sordos cuando tenían que ir a velar por los intereses de los migrantes, especialmente de los niños migrantes. Y además es el gobierno de Trump cuando se captura a Tony Hernández y empieza todo el proceso de investigación que termina con la extradición de Juan Orlando Hernández. O sea, no sé de dónde han sacado que ellos son como una sucursal del Partido Republicano cuando realmente el antecedente con ellos y Trump no es para nada favorable. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos una relación muy buena con los Estados Unidos. Tenemos el paquete de cooperación más grande que ha tenido Honduras con USAID, que es la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos. Tenemos cooperación a nivel de defensa, a nivel de seguridad. Tenemos una reducción del flujo migratorio hacia ese país y hemos logrado mantener el intercambio comercial con Estados Unidos con un leve crecimiento incluso, ¿no? Hemos mantenido el intercambio de productos hondureños y de Estados Unidos, digamos, en lo que lo recibimos con un pequeño incremento en el último año. Entonces, cuando nos sentemos con el equipo de transición de Trump y cuando nos sentemos con Trump, Honduras va a decirle, bueno, usted tuvo una relación con estos números en el gobierno anterior. Este es un gobierno diferente, esto es lo que nosotros hemos logrado y esta es la relación que nosotros queremos tener con Estados Unidos, que es una relación fraterna, de cooperación y que nosotros en términos concretos no vemos mayor diferencia a nivel estructural a pesar de un cambio de Biden a Trump. Lo que sí no deja de llamar la atención y de generar alguna preocupación es la aplicación de medidas de corte coercitivo, uso de la fuerza, militarización de las fronteras, redadas masivas, deportaciones masivas, que será un tema que pondremos en la mesa con Estados Unidos, pero será uno de muchos otros temas, porque al final lo que la embajadora Dogu y la presidenta Xiomara Castro conversaron recientemente era el balance positivo de lo que fue el gobierno Biden-Xiomara, ¿verdad? El balance es positivo, más allá de algunas contradicciones, de algunas ráfagas en Twitter, de algunas presiones por ahí, el balance general de nuestra relación con el gobierno de Biden fue positivo. Eso es un mensaje que le vamos a dar a Trump para que esa relación se mantenga positiva o incluso, si es posible, mejor. Sí, y hay un punto también. Recordemos que si bien es cierto, hay una relación un poco bastante distanciada con el gobierno de Estados Unidos en la administración de Juan Orlando Hernández, pero la situación es que en una reunión Trump se refiere a Juan Orlando Hernández, lo felicita por su buena administración,
lo cual sorprendió a todo Honduras, porque hay que decirlo. Pero, sin embargo, hay rumores de que podría aplicarse un perdón presidencial para Juan Orlando Hernández. Yo le digo porque esto es lo que circula, y a veces este tipo de cosas, ¿qué posibilidades creen ustedes de que haya de que Trump le dé un perdón presidencial a Juan Orlando Hernández? Bueno, la gente que circula esas cosas justamente era la gente que decía que a Juan Orlando no lo iban a condenar, ¿verdad? Era la misma gente que decía que no, que iba a salir libre Juan Orlando porque había negociado no sé con quién. Yo no quiero decir nombres, son algunos colegas periodistas que yo los miraba en la televisión a pocos minutos antes de que sentenciaran a Juan Orlando con una esperanza totalmente irreal, ¿no? Decían, tal vez no lo condenan, tal vez lo absuelve. Y decía, bueno, no sé en qué contexto, en qué realidad viven. Y después cuando lo sentenciaron a 45 años, cuando lo condenaron a 45 años por narcotraficante, esta gente salía como sorprendida, ¿no? Y salía como triste. Yo creo que hay gente que se quiere engañar sola, es su derecho, digamos, que es parte de la libertad del individuo, pero no existe nada real, no existe ningún indicio. Yo creo que Trump ni sabe acordar quién es Juan Orlando Hernández, o sea, Trump está en otra dinámica. Puede ser que alguna gente del Partido Republicano los haya engañado, ¿no? De que eso es posible. Les repito, quien captura a Tony Hernández es el gobierno de Donald Trump. Quien inicia el proceso de investigación en contra de Juan Orlando y empieza con todo el tema es el gobierno de Donald Trump. Y a quien le metió droga Juan Orlando Hernández y toneladas de cocaína fue a los Estados Unidos. Entonces, esa es la razón por la que es el Distrito Sur de Nueva York quien genera el caso en contra del expresidente. O sea, Estados Unidos es afectado directo de la actividad criminal de Hernández y de la gente en el gobierno anterior del Partido Nacional. ¿No creen ustedes que pueda tener un perdón presidencial como el pavo de Acción de Gracias? Nadie lo comparo, pues. O sea, pues como el pavo, bueno, yo creo que tiene más posibilidades el pavo de tener un perdón a que Juan Orlando sea absuelto. Y creo que es parte de la fantasía, ¿no? Y de la retórica. Yo creo que más bien Trump lo que va a hacer es profundizar y terminar lo que empezó, ¿no? Que es ese esquema narcotraficante que se instaló en Honduras en el gobierno del Partido Nacional. Todavía hay algunos cabos sueltos. Un poco es lo que decía la presidenta, ¿no? Yo creo que allí, para ver las cosas desde su pues, totalidad, ¿no? La llegada de Trump no deja de tener algunas ventajas en el aspecto político. Los demócratas tienen políticas muy similares a los republicanos. Lo que cambian los demócratas es su discurso. Yo creo que para Trump no existe diferencia de un partido o del otro. Yo creo que en un gobierno de Trump, todos esos casos que la presidenta Xiomara Castro denunció en cadena nacional, que eran casos de investigación de narcotráfico, que se estaban guardando por cálculos políticos, yo no creo que Trump tenga esa sutileza que sí tienen los demócratas, que era agarrar algunos casos, ver que eran algunas figuras de la oposición actual de Honduras y meterlos un poco en el congelador para no afectar el balance interno. Yo creo que para Trump, cualquiera que esté en un proceso de investigación de narcotráfico, a él no tiene, digamos, esas delicadezas Trump de decir, no, es que tiene este partido y si hacemos esto, que así son un poco los demócratas. Creo que si a Trump le llega ese expediente que la presidenta presentó en cadena, de decir, estos son los que están en su país, que su país de repente le puso un freno a las investigaciones de narcotráfico por política interna hondureña, podría ser que tenga una posición diferente. Otra cosa que es importante de Trump es que en el gobierno de Trump no hubieron guerras. Hoy tenemos a un mundo en llamas. Tenemos guerras en el Medio Oriente. Interesante también la frase que dijo, ¿verdad? Yo no creo guerras, yo vengo a terminarlas. Vengo a terminar guerras. Y eso yo creo que es un respiro mundial. Eso da mucha esperanza. Todo el tema de la inflación que vive Estados Unidos y que vive en Honduras, el incremento de la canasta básica, toda la presión que hay sobre nuestras economías, empezó de manera acelerada hace 3 años con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Cuando Europa y la OTAN toman una posición en contra de Rusia y Rusia cierra los oleoductos, genera una necesidad europea de conseguir combustibles en otras partes y aumenta el precio de los combustibles que termina afectando a los países más pobres que no producimos petróleo como Honduras. Entonces, si Trump cumple su palabra y le pone un fin a la guerra en Ucrania y vuelve a haber una normalización en el mercado mundial, vamos a empezar a ver gradualmente una reducción de la inflación y una reducción en los precios de los combustibles y sus derivados que generan un impacto en la canasta básica del mundo. Entonces, eso es importante, o sea, que Trump pueda cumplir eso de parar las guerras, de parar esa lógica un poco que tuvieron los demócratas de no meterse, porque al final
No sé qué hubiera hecho Trump con el bombardeo en Gaza, no tengo idea, pero estoy seguro que hubiera hecho algo. Sí. Ahora bien, hay otro tema, canciller. Solo para terminar, Emma, es que yo creo que una de las facturas que le pasa a Kamala Harris viene de la factura que le hereda a Biden. O sea, los demócratas perdieron el apoyo de las universidades, perdieron el apoyo de los sectores intelectuales de ese país, porque con el tema de Gaza no hicieron absolutamente nada. Entonces la gente dijo, ok, entre lo que me ofrecen los demócratas, que cumplieron poco, y lo que ofrece Trump, que yo sé que puede ser que no me gusta cómo habla, puede ser que no me gusta su forma de ser, pero los resultados que me dan me benefician a mí y a mi familia, la gente le dio el voto a Donald Trump. Sí. ¿Qué va a pasar con el tratado de extradición? Bueno, porque ese es un tema que afectó mucho la imagen de la presidenta, porque hay que decirlo. O sea, el problema es que nosotros no tenemos un sistema judicial eficiente como para decir que vamos a tratar de condenar. Y el único respiro que teníamos realmente, que tenemos, es que lo juzguen en Estados Unidos. Bueno, en términos reales de extradición de la presidenta, en un año de gobierno extraditó a más gente que Juan Orlando en 4. Entonces era más una fantasía o una retórica mediática la que había con el tema de extradición. La presidenta aplicó la extradición, no contuvo los casos, los tramitó rápido, capturamos a la gente y la mandamos para Estados Unidos. El problema, como todo el mundo ya sabe en Honduras, es que para el gobierno de Honduras la extradición fue utilizada después como una herramienta política. Trump llega el 20 de enero y el 30 de enero se cierra el plazo que confiere la Constitución, porque la Constitución le da 6 meses de vigencia al tratado una vez que fue denunciado. Eso se cumple el plazo del 30 de enero de 2025, o sea, ya el gobierno de Trump entrará en un nuevo paradigma de trabajo con Honduras. Esa es otra cosa también interesante con los Estados Unidos, que el Comando Sur no cambia, ¿no? El Comando Sur no es afectado por las elecciones. La DEA no es tanto, a menos que Trump quiera cambiar el director general, pero las políticas del país con el tema del narcotráfico y sus socios regionales se mantienen. ¿Podría haber un cambio de la postura del gobierno? Yo no creo. O sea, yo creo que el tratado que se denuncia, que le pone un alto al tema de la extradición, justamente tiene vicios en las que a mí me encanta también a los amigos del Partido Nacional que dicen casi como que fue idea de ellos, ¿no?, reactivar el tratado, y no es cierto. El Partido Nacional no quería aprobar el tratado de extradición y fue la presión de los Estados Unidos y además el incremento de la violencia en el país lo que los obligó por presión internacional y por opinión pública a aprobar el tema de extradición. ¿Qué pasa con eso? Es una decisión demasiado unilateral. O sea, Estados Unidos puede, como ya lo vimos que lo hizo, esconder casos, tapar casos por criterios políticos y amenazar con casos y prometer casos, aunque no hayan investigaciones, también por principios políticos. ¿Amenazaron este gobierno? Totalmente. Yo creo que la presidenta lo ha mencionado, que el general Roosevelt lo ha dado a entender. Vamos a ver, solo para que veamos cómo el trasfondo de esto es ideológico, no tanto la lucha en contra del narcotráfico ni la lucha por la justicia. Donald Trump, yo creo que hasta el día de hoy siguen contando votos. O sea, no han cerrado toda la boleta. Sin embargo, la presidenta ya lo felicitó. Y nadie dijo nada porque es Estados Unidos y porque es Donald Trump. Algún loco por ahí pudo haber salir a decir, no han contado todas las urnas, hay que ver todas las actas. No puede reconocer a Trump porque Trump todavía no ha ganado. De hecho, yo creo que fue de las primeras que entonces, si Kamala empieza a decir que no, que a ella le robaron las elecciones, pero todo el mundo le dice, señora, pero hay un resultado que su aparato electoral estaba dando por válido. Eso fue exactamente lo que hizo la presidenta con el caso de Venezuela. El aparato electoral de Venezuela dice que Maduro gana en tendencia irreversible. La presidenta lo felicita y se nos viene la guerra encima. Cuando Estados Unidos o gente de la embajada de los Estados Unidos empieza a buscar cómo cambiar la posición de Honduras con respecto a Venezuela, empiezan a utilizar todo tipo de herramientas. Y Honduras es soberano y es autónomo y puede tomar las decisiones que quieran porque el gobierno que tenemos fue electo democráticamente por el pueblo de Honduras. Entonces, llegar a decirle a un jerarca de las Fuerzas Armadas que para evitar posibles investigaciones de narcotráfico hay que alejarse de la posición de Venezuela, eso es una clara injerencia, eso es meterse en temas muy delicados. Entonces la presidenta dijo, no, se acabó. Y mandó a sancionar. ¿Fue por Venezuela entonces? Esa fue la presión, ese fue el trasfondo de amenazar. Es como, no sé, es llegar incluso a distorsionar tanto la realidad. Creo que de la herencia, ¿no?, de que Estados Unidos aquí ponía presidentes y ponía diputados
hace 100 años, ¿no? Y que decidía No, quién iba a ser. hace poquito todavía. Pero esa lógica histórica de Estados Unidos de creerse dueño de este país es que si a un funcionario que todavía anda la cabeza un poco congelada no le gusta la posición del canciller, o no le gusta la posición del ministro de Defensa, o no le gusta la posición del general de las Fuerzas Armadas o de la presidenta, nos empieza a amenazar. Entonces la presidenta dijo, no, la lucha contra el narcotráfico hay que hacerla, hay que trabajar duramente. La ministra al amigo ahí, que yo no sé dónde saca que yo odio a Estados Unidos, yo crecí en Estados Unidos, gran parte de mi familia vive en los Estados Unidos, y justamente en Estados Unidos con líderes importantes de ese país yo aprendí lo que es el antiimperialismo, lo que es el socialismo democrático, y mis principios democráticos y políticos vienen justamente de un sector que nace su pensamiento crítico en ese país. Así que hay que leer un poco más, hay que informarse, no hay que creerse todo lo que uno lee en Twitter. Sin embargo, mis intereses como hondureño son primeramente como hondureño. Yo no soy ni de Estados Unidos ni de Venezuela. Mi trabajo como vicecanciller y como parte del gobierno de la presidenta Xiomara Castro es velar por el interés del pueblo de Honduras, punto. Todo lo demás son relaciones políticas que esperamos siempre sean amigables, pero la prioridad es el pueblo hondureño. Sí, muchísimas gracias, vicecanciller. Gracias, ha sido un amable, muy gentil de su parte haber compartido con nosotros. Así